tiene la democracia. Es que la primera cuestión que hay que precisar, creo que lo decía Wilson en el space pasado, es que la democracia actual no es la misma democracia griega, y eso hay que precisarlo porque la democracia actual es un invento de la Ilustración francesa, básicamente de todo ese proceso ilustrado, naturalista, racionalista, que se inicia en 1734 con una obra de Voltaire llamada Cartas inglesas o Cartas filosóficas. Segundo, que la democracia es una negación a los tecnicismos y a las experticias. Básicamente, dicho en el modo correcto, la democracia es el modo mediante el cual el poder destruye la autoridad. El poder entendido como la posibilidad de gobierno y la autoridad entendida como saber. En el mundo antiguo, para no alargarnos, en la Roma republicana, básicamente, había dos grandes entidades, tanto en el lar, en la ciudad y en el imperio, que era el augur y el arúspice. En el lar, el arúspice era el pater familiae, que era quien tenía el poder. Pero había un augur, que era un sabio, que tenía la autoridad, la autoritas, y que era el que aconsejaba, porque el pater familiae realmente tenía ciertas potestades enormes, como crear ciertas leyes que funcionaban en el lar, en todas las relaciones del lar, en la relación marital, en la relación filial, en la relación eril. Y ese augur, los augurios, eran la autoritas, que consistía básicamente, como explicará Séneca en sus Cuestiones Naturales, en los consejos que daba el sabio. En la ciudad, pues el pater principis, que era la especie del alcalde, el director de la ciudad, también tenía un augur. Y el pater imperatorix, que era el César, pues o emperador, también tenía su augur. Esa era una lógica, y se hace común la frase que en algún modo le explica muy bien Cicerón cuando habla de estos asuntos de la inmanencia divina, cuando decían que la voz del augur era la voz de Dios. No. Es decir, la voz del que sabe es la voz de Dios, porque en algún modo Dios no solamente es responsable, decían los romanos, por haber regalado la inteligencia, el eidos, la palabra griega eidos, que significa ver, no solamente por haber regalado el ver, porque el ver es un regalo en definitiva, el estudiar no, pero el ver sí. Y entonces, no solamente por eso, sino porque es el modo, como explicará San Pablo también, es el modo como Dios dirige a los hombres buenos. Cuando se dan los procesos ya de la Ilustración, básicamente empiezan a surgir los movimientos jacobitas antes, después de la Revolución Gloriosa de 1688, y empiezan a crecer los movimientos jacobinos en Francia. Viene la famosa frase de 1709, la voz del pueblo es la voz de Dios, vox populi, vox Dei, y si el pueblo es el que ejercita el poder, la potestad, no se necesita autoridad. Por eso el que sabe vale un comino en nuestros sistemas democráticos. Vale más un reggaetonero. Estamos en una época, lo voy a decir, estamos en una época en que una actriz porno es entrevistada en los medios de comunicación y le preguntan hasta de política. Estamos en los tiempos en que una actriz tiene disque autoritas para hablar de política. Yo ni sé qué es lo que dice, pues yo no voy a leer qué dice una actriz de política. Que hable de lo que sabe, o que se dedique a actuar, porque no sé si necesite hablar. El asunto tan terrible de la democracia no es haber quitado a Dios de la ecuación, como quieren mostrar algunos, para decir grandilocuentemente que son ateos y al ser ateos son más inteligentes que el teo. No, el asunto de gravedad es haber quitado la autoritas de la ecuación. Han quitado al que sabe para que cualquiera pueda gobernar, porque a fin de cuentas es la voz del pueblo
que se supone debería tener grandes intereses, pero el pueblo no tiene grandes intereses, el pueblo lo que tiene son grandes apetitos y grandes falencias. Ese es el asunto con el pueblo que no lee, el pueblo que no mejora a la sociedad. Voy a probar esto de una manera muy breve. Cuando las monarquías decidían qué se veía y qué no se veía, qué se escuchaba y qué no se escuchaba, había un Goethe y un Beethoven, había un Mozart, había un Bach, había un Haydn. Ahora que son las democracias, que es el populacho el que decide qué se escucha y qué no se escucha, hay una Karol G, un Maluma, un Mario Mendoza. Y hay otros peores. Solo que yo no los conozco. Estos son los que yo medio he escuchado. Hay otros peores. Así que el problema de darle tanta credibilidad al pueblo en las democracias actuales es precisamente la razón fundamental de quitarle autoridad o de quitarle oportunidad al que sabe. Y eso nos está destruyendo y nos está carcomiendo. Camila decía algo, bienvenida Camila. Camila decía, y Jon Snow, bienvenido Jon. Camila decía algo en estos días, me pareció muy interesante. Decía, el político toma del mercado de ideas. El mercado de ideas está en la sociedad, el político toma de ese mercado, el político trata de convencer desde ese mercado y hablar desde ese mercado. Y desde que existe la democracia, en 1789, 1791, cuando se da la Primera República Francesa, desde que existe hasta el día de hoy, venimos empeorando, cada vez estamos peores. Ahora ya lo ha demostrado una investigación de la Universidad de Berkeley, esta última generación es la primera generación que se conoce que no superó a su generación anterior. O sea, es la primera vez que se rebate en la realidad la teoría de la evolución de Darwin. Ahora somos más tontos que antes. Somos más tontos. Y eso es algo sumamente grave, no para la especie, para la cultura misma. ¿Cómo alguien que busca la cultura puede seguirla buscando con emoción si en definitiva se ha quedado, como decía esa bonita palabra bíblica, de que es una voz en el desierto, como le pasaba a Juan, una voz en el desierto? Ahí hemos quedado. Por eso, de algún modo, yo creo que la democracia necesita ciertas precisiones, ciertas disertaciones, y necesitamos seguir disertando sobre ello. Adelante, José. Gracias, doctor Iván. Discúlpame, las personas que tienen la mano, voy a darle la palabra a Jon y a María y volvemos con ustedes, con la venia de ustedes, desde luego. Jon, por favor. Bueno, antes que todo, disculpen por pasar, no quería pasar por arriba de nadie, me caí. Muchas gracias, Iván, un abrazo siempre para ti, a don José, saludo a toda la sala. La verdad que yo no hablo mucho, hace mucho rato que tampoco hago espacios ni opino, ni comento, pero me gustan los espacios que hace usted, Iván, porque yo creo que lo que necesita el ser humano es salir de la política y empezar a pensar. Y la gente está creída que los políticos son la solución, y no se dan cuenta que nunca va a ser la solución, porque el negocio de los políticos es dividir a las personas. Entonces es imposible que ellos tengan la solución. Y el fin de semana, en un ratito de tiempo que tuve, me puse a leer a Marco Aurelio, porque con Iván hemos tenido conversaciones de largo, horas, conversando acerca de la democracia. Hemos analizado las constituciones, hemos analizado a Aristóteles, Sócrates, y me puse a leer, prácticamente a analizar cómo caen los imperios. Y los imperios no caen por un tema político ni religioso. Y yo los invito a que por favor estudien cómo han caído los imperios, cómo cayó Babilonia con Nabucodonosor, cómo cayeron los medos, los persas, cómo cayó Roma, porque Iván siempre habla de la democracia. Pero nosotros no sabemos lo que es democracia, nosotros no entendemos lo que es democracia. De hecho, en su libro Marco Aurelio, él dice que, de hecho, el hijo Cómodo de Marco Aurelio explica que la democracia de su padre era malentendida, porque lo que había que hacer era crear
una casta, una élite, que eran los patricios que tenían que gobernar, porque Iván siempre habla del hombre virtuoso. Pero ¿qué decía Marco Aurelio? Marco Aurelio decía que el gobierno tenía que ser compuesto por personas virtuosas. Eso era la idea de democracia. Y para que se cumpla la democracia tienen que haber ciertos conceptos. Entonces la gente cree que democracia es ir y echar un voto a una caja. Y eso no es democracia. La democracia tiene 5 pilares. Uno es tener oposición al poder. Segundo, tiene que haber una libertad de expresión. Entonces, cuando usted hace un análisis, don José, y usted se dice, ¿en qué país del mundo existe oposición al poder? En ninguna. Porque se ponen de acuerdo ambos, quieran decir izquierda o derecha, ambos lados de la mesa del reino, porque este concepto de izquierda y derecha se inventa en la Francia. Entonces yo les pregunto, ¿a dónde existe oposición al poder? ¿En qué país del mundo? Ninguno. Entonces el ciudadano tiene que entender y empezar a salir de la política, y tiene que empezar a escuchar a Iván, tiene que nutrirse de la historia. ¿Cómo cae Roma? Roma cae porque su sistema financiero empieza a caer. Yo no sé si ustedes sabían que por eso cayó Roma. Marco Aurelio estuvo en la mejor época de Roma. Cuando él llega con 10.000 legiones que había conquistado toda Europa, saca a los patricios del Senado y establece el gobierno del pueblo, pero de hombres virtuosos, no de los delincuentes que hoy día gobiernan a los países. Entonces nosotros no tenemos idea de lo que significa democracia. No entendemos. Pues si yo les pregunto aquí, ¿ustedes saben cuáles son los 5 conceptos de la democracia? Y la gente te dice, sí, es que yo voy a votar. No, eso no es democracia. Lo que usted está haciendo es validar un fraude en su país. ¿En su país existe oposición al poder? ¿En su país usted puede ir a pedir la contabilidad de votos? ¿En su país, en Colombia, se respetó el artículo 109 con los topes? Entonces, ¿de qué me va a hablar de democracia? Si no existe la democracia. Porque estos sinvergüenzas se ponen de acuerdo, ¿para qué? Para hacer lo mismo que hacía Nerón, para hacer lo mismo que hizo Cómodo, para hacer lo mismo que hacía Ramsés y para hacer lo mismo que hacen los tiranos. Entonces hay que volver al hombre virtuoso. Por eso es importante entender que la gente que inventó la democracia, Marco Aurelio decía que el Estado romano, cuya estructura dependía de una sola palabra, que era la virtud, la razón y el deber cívico. O sea, imagínense, virtud, razón y deber cívico. Y en su obra Meditaciones, escrita como reflexiones personales de él enfatiza la idea de que el emperador, estamos hablando del emperador, debía ser un servidor del pueblo y no un tirano. Y él se puso, por ejemplo, porque él se puso y él fue un servidor del pueblo. Por eso él logró la Pax Romana. Yo creo que algunos la estudiamos, ¿cierto? Que fue la mejor época de Roma. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que significa la democracia, nosotros vamos a poder entender en el mundo en el que estamos. Pero si nosotros seguimos, y lamentablemente esta red tiene muchas cosas, y con esto termino, José. Esta red tiene muchas cosas, pero esta red del 99,9% es política, porque para eso se creó. Y el 1% es filosófico, que son estos espacios de Iván y suyo. Entonces aquí necesitamos que la gente pueda entender la filosofía y salir de la política. Es que los políticos no le van a solucionar los problemas nunca a usted, porque del 33 era común después de Cristo que muere, ya se pusieron de acuerdo cómo perpetuarse en el poder, porque los que estaban ahí son los mismos que están ahora. Habría que estudiar el Club de Roma y habría que estudiar un montón de cosas, pero son los mismos. Y Roma cae porque cae su economía. ¿Y sabe por qué cae su economía? Porque empezaron a cobrarle a las personas más de lo que había que cobrar. Y como a Iván le gusta la Biblia, en el libro de Proverbios se habla sobre la inflación. Estoy hablando de Proverbios, escrito hace 2500 años atrás, antes de Cristo. Entonces, entender que la democracia es un concepto que no existe y que todos los políticos se llenan la boca hablando de democracia. Y en ningún país del mundo existe oposición al poder. Cuando usted va y vota, lo único que hace es validar el fraude que existe en su país. Marco Aurelio hablaba de la libertad. Desde la perspectiva de Marco Aurelio, él entendía que la libertad estaba en el libre albedrío. Y usted tiene a personas diciendo, viva la libertad,
Hermano, amigo, ciudadano, la libertad no se la da un político, la libertad se la da a Dios. El libre albedrío se lo da a Dios, no se lo da a un político. Usted no es libre porque se lo da a un político, usted nace libre y Dios le permite a usted administrar ese libre albedrío basado en su conciencia. Por eso Marco Aurelio hablaba del hombre virtuoso, porque cuando usted es un hombre virtuoso y tiene virtud, usted entiende lo que significa el obrar bien, ¿no? Por eso los políticos no son virtuosos. Y por eso los políticos terminaron matando a Marco Aurelio. Y por eso terminaron matando a Aristóteles, porque Aristóteles después entendió lo que iba a pasar. Y esta conversación ya la hemos tenido muchas veces. Y con esto termino, don José e Iván. Marco Aurelio le dice a su hijo que Occidente iba a caer, porque Marco Aurelio ya entendía lo que iba a pasar. Y Aristóteles en una conversación con Alejandro el Grande, que Alejandro el Grande nunca entendió que la virtud no se tranza. Y Aristóteles le dijo, Occidente va a caer, pero ¿sabes por qué va a caer? Por la decadencia, porque no van a entender lo que significa la libertad. Y Dios nos ha dado, después de Cristo, casi 2500 años de vida, y hemos tenido democracia, talasocracia, hemos tenido todos los gobiernos que pueden existir. ¿Y sabe lo que ha pasado? Ninguno ha traído ni la paz, ni la seguridad. Vivimos en un mundo decadente, vivimos en un mundo totalmente sumido en el egoísmo, donde no existe amor, donde la familia hoy día no existe. Hay que volver al hombre virtuoso, hay que volver a entender lo que significa el tener virtud, hay que salir de la política. Y cuando nosotros salgamos de la política, vamos a poder entender cuál es el sentido de la vida. Pero si seguimos hablando de política, el 99% de nuestra vida, lo único que vamos a hacer es dividir y dividir, porque nunca se olviden, el arte de la guerra, divide y vencerás. Y eso es lo que pasa en el mundo entero. La política es el arte de la división, y entre más divididos están los ciudadanos, más sigue extendiéndose esta elite. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, don José, discúlpenme, pero es necesario hablar de filosofía, es necesario hablar de los padres que crearon la democracia, es necesario hablar de Dios y la libertad y el libre albedrío y el hombre y la mujer, porque el otro día escuché en un espacio decir de que un político decía que existían dos sexos. No, el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y lo más lamentable es que hay cristianos que no entienden lo que realmente quiso decir Dios y lo que significa para nuestra vida la libertad, el libre albedrío y lo que significa el reino. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, don José, y discúlpeme por extenderme. Gracias. No, John, muchas gracias, John, perdón, José, qué agradable disertación, lástima la brevedad, John, muy agradable en realidad y muy interesante y qué bonito traer a Marco Aurelio a colación. Ahorita lo seguimos conversando, no me alargo para que continuemos con el space. Adelante, José. Gracias, John, gracias también y desde luego por estar aquí, y es bueno que nos visite los martes y los jueves. El próximo space es de una nueva cultura ciudadana, y creo que esa línea que usted está expresando se hace necesario. Un gran saludo, bienvenido siempre, John. Vamos con María, discúlpame las personas que te han dado. María, bienvenida. Muchísimas gracias, José. Hola, profe Iván, ¿cómo están? A todo el equipo del Space. Quería, en el asunto de la corrupción, yo tengo una posición más desde la condición humana, o sea, que tanto nosotros gestionamos, y creo que muy en línea también con lo que mencionaba John, con los estoicos, Marco Aurelio, y cómo es el dominio primeramente de sí, ¿no? O sea, cómo gobernar el grado de poder también implica un grado de cuidado. O sea, está el asunto del poder para poder, que podría llevar a toda esa línea de la degradación. Por ejemplo, yo lo he analizado desde el aspecto de las relaciones íntimas, digamos, como siempre que hay un margen, o sea, cuando una persona nos ama, tiene un vínculo emocional, se genera una relación de poder, es decir, de la persona, donde la persona que más ama cede poder a la persona que más control tiene
sobre sus propias emociones. Y eso le da un margen de acción que puede devenir en manipular a la otra persona o cuidar de ella. Pero, por ejemplo, si es una persona que no puede dominar sus propias pasiones, que no puede cuidar de sí, pues difícilmente pueda hacerlo de un tercero. Y va a estar siempre esa pulsión de querer, de querer beneficiarse. Digamos que en un asunto más económico de esa relación, no en términos pues monetaristas propiamente, sino de costo-beneficio, la persona va a sacar, digamos, desde el egoísmo, a sacar beneficios para sí, entendiendo que tiene ese margen de poder que el otro ha cedido. Y eso en relación, por ejemplo, con el vínculo que se genera entre los políticos y sus votantes, y por qué el populismo apela a una relación emocional con el votante. El votante prácticamente no termina eligiendo bajo un mecanismo racional, un ejercicio racional que sería el ideal dentro de la democracia. Por ejemplo, yo miro el lugar de la democracia no desde el aspecto de las mayorías, sino desde el asunto de la ciudadanía. Y volviendo acá, entonces, la mayoría de edad, que es esa madurez mental, que es esa responsabilidad y cuidado sobre sí, que me permite a mí establecer un diálogo sano y entre iguales con ese interlocutor y con esa sociedad o ese escenario de lo público en el que yo entro a interlocutar. Pero cuando hay una sesión que termina siendo mucho más emocional, y obviamente pues aquí habría que analizar qué pasa, por ejemplo, cuando la tecnocracia carece de unos límites o el conocimiento no es asumido con responsabilidad, con ética propiamente, la ética profesional, digamos, del ejercicio del poder, y se excede, se utiliza el saber para poder tener poder sobre el otro y usar ese poder de manera arbitraria. Entonces me gusta mucho pues el planteamiento que se hace desde Maquiavelo, y en ese sentido decir reducir ese poder sería concentrar la ciudadanía. Es decir, cada uno, la única forma de restarle poder al total es que cada una de las partes se fortalezca para sí. Sin embargo, apelar al aspecto tribal, que sería más un aspecto emocional, entonces decían, bueno, entonces el único hombre solitario sería o una bestia o el sabio. Y creo que, por ejemplo, en el asunto de la bestia, lo miraría no como el hombre salvaje, sino más, digamos, del extremo egoísta, que es capaz de matar, que es capaz de destruir, que es capaz de instrumentalizar inclusive a su propia madre, inclusive a su linaje de sangre, digamos, no genera ningún tipo de vínculo emocional. Un psicópata, un sociópata, se convertiría en la bestia, incapaz pues de conmoverse, de sentir compasión, digamos, ese concepto tan bonito del cristianismo, por el otro, y abusar totalmente del otro. Pero desde el otro extremo está el sabio. Entonces es el que reclama su libertad, digamos, no es que se aleje y se vaya al punto del ermitaño totalmente, sino que su mente no está perturbada o no se deja perturbar por ese ruido que lo rodea. El nivel de sabiduría pues es el poder que tiene sobre sí, y aparecen obras como por ejemplo esta de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido, cómo desafiar, o sea, cómo desde la psicología, desde el aspecto interno, desafiar las condiciones del poder que son, digamos, temporales o que son circunstanciales y que superan, pero está ese dominio mucho más profundo que no se lo pueden quitar. Hay pues hay, digamos, un mito y también como un asunto ahí filosófico sobre el por qué se logra la libertad, digamos, de los pueblos esclavizados, en este caso, por ejemplo, las culturas africanas o de las culturas indígenas, cuando son colonizados, y era porque nunca perdieron
digamos, ese espíritu de la construcción de su propia humanidad. O sea, no se dieron ese poder, esa imagen de sí, ese poder sobre sí, dotado también de sus rasgos culturales, de sus propias costumbres, ante quien los está sublevando. Y por ejemplo, miro algo en los extremos, por ejemplo, por un lado Petro, Maduro, que bueno, el asunto por ejemplo de Petro y su mesianismo, de Maduro y el hecho de las burradas que dice, pero de saber que no hay nadie que contradiga esas burradas y que todo el mundo se ve obligado a reírse de ese bufón sin chistes. Pero por el otro lado también el asunto de Milei, que dice vengo a despertar leones, pero no soporta el debate o no asimila un interlocutor válido entre sus pares ciudadanos. Entonces no quiere asumir su responsabilidad como político, ya una vez estando en ese cargo, ostentando ese cargo de organización política como presidente, pero como ciudadano tampoco asimila la crítica en un debate sano con quienes entonces serían sus iguales en una democracia, digamos. Pero aquí el problema es si la mayoría de la población no está alcanzando esa mayoría de edad. O sea, la mayoría de la población no llega a tener ese poder sobre su propia mente, pues difícilmente va a reclamar ese poder sobre sus derechos políticos. Y aquí no basta, digamos, las formalidades de una constitución o de una ley cuando cultural y psicológicamente no se ha asimilado lo que implica eso. Es como una persona, por ejemplo, que cumple ya determinadas edades y no es capaz de desvincularse de esa, digamos, de ese cordón umbilical con su familia, con sus padres, para asumir la responsabilidad o las riendas de su propia vida, del propio destino que está construyendo. Y lo mismo con el Estado. Y de hecho, tiendo a ver cómo he identificado como ese patrón psicológico, por ejemplo, las personas más afines a ideas socialistas o estatistas, esa necesidad de que alguien los proteja, o sea, de sentir esa trivialidad, pero también cómo se llega a un egoísmo casi sociópata cuando el ganar por ganar no concibe ni considera desde la empatía, digamos, desde esa sensibilidad por el otro ser humano, ese margen mínimo de respeto. Es decir, sí, tú eres más inteligente, sí, tú tienes el conocimiento que tienes, pero cómo eso te lleva a utilizarlo en contra y ver cómo estás destruyendo a otro ser humano sin que eso te cause el más mínimo grado de ¿cómo diría?, de conmoción o de reproches sobre sí. Entonces, ¿cómo mediar ahí esos puntos, digamos, del ser individual, pero que debe participar de la esfera pública necesariamente? Y yo le decía al profe Iván en nuestra conversación como ciudadana libre, en tanto en una democracia, digamos, o en una organización, en una estructura organizativa del poder público, en tanto todos sean ciudadanos, o la mayoría sean ciudadanos responsables de sí mismos, porque pues aparece esa frase de este señor cantautor que dice, bueno, el problema de los tontos es que cuando se hacen mayoría eligen presidente, y ahí viene el asunto circunstancial por el cual Víctor Frankfurt dentro de un campo de concentración pues escribe El hombre en busca de sentido, porque digamos por mucha claridad mental y demás se quedó solo como el sabio en medio del nazismo, en medio de un campo de muerte. Muchas gracias. Gracias, Catalina, muy amable por estar aquí siempre, y bienvenida a este proceso, como todas las personas que están aquí. Algunas personas que están abajo y no han subido es porque el espacio es limitado arriba, deben de bajar algunos para poder subir otros. Vamos con Delfín. Bienvenido, Delfín, hace rato no te escuchamos. Ada. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Yo les he estado escuchando atentamente a todos, las posiciones filosóficas,
de alguna forma u otra nos conducen a realidades o más bien a verdades absolutas, como explicaba el señor 2 más 2 es 4, ¿cierto? Sin embargo, desde mi perspectiva un poco reaccionaria, por no decir frontal, enfrentamos, como lo explicaba el doctor Iván, un problema de autoridad moral, diría yo. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura o de nuestra cultura o nuestro folclore, por decirlo de alguna forma, nos encontramos frases muy folclóricas como échale a la echa la trampa o la malicia indígena, cosas de esas así, cosas que a mí personalmente se suenan muy folclóricas, pero en la práctica me parece que le han hecho un gran daño a la sociedad, porque convalidan eso de que el fin justifica los medios, el vivo y el bobo y todas esas cuestiones. Y eso se aplica directamente al porque hay corrupción, ¿cierto? Yo tengo una frasecita que repito en todos los espacios, y es una modificación a esa frase pan y circo, ¿sí? Es una frase que usualmente se aplica desde el Imperio Romano hasta acá. La población está inquieta, creemos unos grandes juegos, se crean cosas para tener preocupada a la gente. En mi caso, yo digo la frase aplicándola directamente a una realidad, y es: se reparten las migajas del pan, hablando de los señores corruptos, y quieren ser los protagonistas del circo. Por eso usted los ve a muchos de ellos como pavos reales, alzando el pecho y mostrando sus plumas, que vendrían siendo sus mentiras. Yo como propuesta, pues yo realmente yo no me trago la Constitución del 91 por eso mismo, porque convalida el hecho de que haya corrupción directa o indirectamente, garantizando un poco de cosas que no tienen ni sentido común, al menos desde mi punto de vista, ¿cierto? Y para finalizar, yo no sé si será porque la democracia actualmente como idea es el sistema menos malo entre todos los sistemas malos que hay en el mundo, ¿cierto? O al menos desde mi perspectiva general. Si yo fuera a hacer cambios en el sistema, el modelo, yo diría que el voto obligatorio es el más grande cambio que tendría el sistema, porque esa es la razón por la cual Colombia como país está como está. Este es el país con la más alta extensión en el mundo histórico de gente que vota. Claro, si te garantizan un derecho, pues ¿para qué vas a ir a votar si igual tu derecho te lo está garantizando el Estado como figura? Entonces yo no tengo que preocuparme por ser apatía o por ser lo que sea, porque sigo con mi derecho inmaculado, como diría la frase. Entonces creo que ser rígido de alguna forma o cambiar la ley de alguna forma, bajar ese garantismo exagerado que tiene la ley, que el ladrón sea ladrón, que el asesino sea asesino, todas esas cosas que se apliquen, pues que haya algo que aplique y no que le garantice, porque ahí donde si se declara culpable entonces le rebajan la pena a la mitad, y todas esas cosas que la ley tiene, y todas esas cosas por las cuales los corruptos también se escapan, porque es una realidad que se escapa. Entonces yo realmente mi única propuesta sería lo del voto obligatorio, teniendo en cuenta que la democracia, entre comillas, es el sistema menos malo en ideas generales frente a todos los demás. Gracias y feliz noche. Gracias, Delfín.
Yo soy un amigo de esa idea, pero entonces ahí viene la discusión. Pues de ahí la importancia de los principios. Y por eso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la libertad como principio, no podríamos hablar del voto obligatorio. Estaría vetado hablar del voto obligatorio. Porque si tuviéramos la libertad como principio y vamos a decir que el voto es obligatorio, ya hay una contradicción. Y esa es la importancia de tener claros los principios. Por lo tanto, la libertad es un pilar. Y yo soy amigo del voto obligatorio para cierto momento, o sea, en ciertos momentos habría que mirar. De todos modos, es una idea que no es descabellada, pero viene la pregunta. Y yo voy a ser un poquito grosero y me disculpan. Acabo de decir, Camila, cuántos tontos sabemos, incluyéndome. Y si esos tontos votan todos por otro tonto, ¿quién nos gobierna? Bienvenido, Delfín, con la pregunta y después con la respuesta. Bien, vamos con Fiverr. Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos. Bueno, yo quisiera iniciar con algo, digo de manera respetuosa, es porque sentimos muchas personas desprecio por la ley. No entiendo un país donde aquí la ley no se cumple, se le hace trampa, nadie quiere asumir consecuencias de sus acciones. ¿Por qué seguimos apostando por la misma lógica del desprecio a la norma o a la ley? Yo no lo entiendo. En gran parte de la impunidad en el país es porque no se aplica la norma tal cual, no se aplica la ley. Todos quieren hacer trampa y por eso es que reina en gran medida la impunidad en Colombia. Es imposible tener justicia si no hay un marco de leyes y que la gente tenga ese compromiso de cumplir las leyes. Ese es el grave problema. No tenemos esa conciencia. En Colombia, hoy, nadie quiere asumir consecuencias de sus acciones. Es tanto la degradación que tenemos a alguien que, digamos, presidente, que le hace trampa a la ley, hace trampa a las órdenes judiciales, no obedece la norma, lo hace de manera descarada. Qué mal ejemplo para el país. Entonces, ¿cómo podemos seguir apostándole por la misma lógica? Yo creo que ahí sí deberíamos analizar un poco más ese tema de la norma y de las leyes. Porque si no tenemos un marco legal, no creemos en la norma, entonces ¿cómo podríamos ejercer justicia de una manera mucho más sensata? ¿Cómo? Si no tenemos referentes, necesitamos unas normas de seguir, porque todas las personas no somos formados de manera correcta, no conocemos el concepto del bien, no sabemos diferenciarlo del mal, necesitamos orientaciones, guías básicas. Entonces no podemos desechar la posibilidad de obedecer y ser disciplinados en el respeto a la norma y a la ley. Yo creo que ese punto es clave, que valiera la pena que lo tuviéramos un poco más en cuenta. Ahora bien, frente al tema de la corrupción, para mí el tema de la corrupción siempre lo he manifestado y aquí lo reitero. El problema no es tan solo político, el problema de la corrupción es un problema cultural, está incrustado en la sociedad, dentro de nuestra estructura. Es un problema, en otras palabras, cultural, está ahí, está en todos los sectores, está en la educación, está en la religión, está en la agricultura, está incluso hasta la propia familia, se encuentra corrupción. En consecuencia, para combatir la corrupción necesitamos trabajar de manera mucho más estructural, porque es que se tiene que tocar la estructura de una sociedad para combatir la corrupción.
Si no, sencillamente estaríamos echándole baldados de agua a un gran incendio. El problema, si el problema de la corrupción es estructural, siente que es así, entonces hay que trabajar en la estructura de la sociedad, y el único medio que puede llegar a ser más efectivo es la educación. La educación enfoca hacia el trabajo, de la formación del individuo, para que sea una persona que pueda tomar por él mismo sus propias decisiones, pero necesita herramientas, un criterio, tener valores, principios. La educación tiene que tener ese enfoque también, formar al sujeto, formar al individuo. Hoy, ¿por qué se le da prioridad? Tocaba el doctor Iván a una actriz en la que hable de política. ¿Por qué hay referencia en Karol G? ¿Por qué somos más tontos? ¿Por qué? Por una sencilla razón: la educación fracasó. Es lo que ofrece, es lo que hay. Hoy nadie se esfuerza hacia la excelencia, no tiene esa meta, no quiere superarse. Acá se quiere vivir como cada quien quiera vivir, sin consecuencia alguna. Por eso es que la calidad ha bajado. Hoy se premia la mediocridad, y por eso es que hoy se escoge malos gobernantes, malos políticos, porque es lo que hay, mediocridad, es lo que se ha forjado durante décadas en la sociedad. Y la gente que es ignorante, que no tiene educación, pues es lo que va a escoger. Ese es el problema. Si no apostamos por el mejorar la calidad educativa, pues sencillamente vamos a seguir eligiendo mal. Vamos a elegir mal si no corregimos esa parte. Y la corrupción trabaja de esa manera. Yo no le puedo exigir a un corrupto que sea honesto, porque es que ese corrupto no fue forjado en la honestidad, en los valores, no cree en una moral enfocada hacia el bien, al respeto de las normas. Yo no le puedo exigir a un criminal que sea transparente, que se arrepiente, que repare, diga acepto la culpa. No, porque él no fue forjado, no fue formado bajo el concepto de la responsabilidad de sus acciones. No lo enseñan en la casa, no lo enseñan en el colegio, y es lo que hoy tenemos. Entonces hay que corregir eso, y insisto, la única manera es la educación, cambiando el sistema educativo. A largo plazo, en 3-4 décadas, podríamos tener una sociedad menos corrupta. No tan solo menos corruptos, sino en todos los campos de la sociedad, menos corrupto. Y el caso mire, el ejemplo está en los países como Corea del Sur, Japón, la disciplina, el respeto a la moral, a la ética, a la norma. Vean cómo son educados esa gente. Entonces, yo sí convoco a que reflexionemos un poco más en torno a tener un poco más de sentido hacia la norma, porque precisamente hoy no respetamos la norma. Hoy cada quien hace lo que quiere, hace trampa, y la normalizamos. Hoy hemos llegado a la instancia que la gente, en su procura de sacar beneficio, normaliza el mal según su conveniencia. Eso está mal, eso es incorrecto, eso no debería ser así, porque si yo con esa mentalidad, si estamos enfocados hacia eso, ese bandido por indignidad la vez pasada, pero vamos a hacer ya el lanzamiento para el 18 de mayo de este año de lo que es el movimiento como tal, que queremos llevarlo a que se convierta en partido, pueda sacarte el poder. Entonces, el panorama hace meses, bueno, tú lo sabes, José, hace meses no era
nada halagüeño. Entonces hoy en día las cosas ya se acercan, cada día va siendo peor para él. Ha querido destruirnos, pero no ha podido. Entonces yo le tengo mucha fe al 109. Ahora con el plantón que están haciendo, creería que es una presión para la Cámara, para la Comisión, y que sí o sí tienen que tomar una decisión, que es la de sacar a este degenerado del poder. Y no pueden llegar más bajo, ya discutir, hablar, que esto, que lo otro. Entonces, tú me conoces y hay cosas en las cuales uno tampoco discute ni las ponen para consideración, sino no fue posible tumbarlo y me sentí muy desmotivado ante esa situación y mire, ahí está todavía y deberíamos ahora enfocarnos en el 109 a ver qué pasa con eso. A eso creo que podemos darle, y es donde hay esa luz de esperanza, José. Gracias, Quique. Bueno, el doctor José Manuel ha venido trabajando muy fuerte en ese artículo, pero lo curioso es que algo que no he podido entender es que siempre, a medida que se vencen o no se vence, se dan los tiempos para que esta comisión se pronuncie, alguien viene y hace recusaciones. Y esas recusaciones obligan a que los indicados a actuar paren para poder definir lo pertinente a la recusación y así sucesivamente. Yo estoy de acuerdo sin duda con el movimiento que está impulsando el movimiento libertario en compañía de la representante Euskadi y su hermano. Creo que es legítimo hacerlo porque de alguna manera las reservas necesitan visibilizarse, necesitan organizarse y es legítimo. Solo que habría que distanciar dos conceptos ahí, porque el tema es que aquí no hay un juicio político, aquí es un juicio por dignidad. Y como es un juicio por indignidad, hay que dirigir expresamente a que el Congreso saque a ese bandido por indignidad. El juicio político, cuando hablamos de juicio político, sin duda estamos hablando de una carga ideológica. Y ahí pues se distancia un poquito el concepto. Pero sea lo uno, sea lo otro, sin duda, hay que seguir avanzando en este proceso. Porque el solo hecho de que existan unos hombres dispuestos a hacer presión a partir de una legitimidad que nos corresponde, eso ayuda precisamente a movilizar la conciencia y la opinión de los mismos colombianos a que logren entender qué es lo que está pasando en Colombia. Si estos movimientos no se dan, los colombianos no nos damos cuenta de qué está sucediendo en Colombia. No nos la podemos pillar. Hay mucho colombiano que vive el día a día y como tal él está pues desprevenido y para él es normal su vida de levantarse a 4 o 5 de la mañana y llegar a las 11 de la noche a descansar, bañarse y continuar su jornada. Por lo tanto, pues él casi no va a estar enterado de ciertos impactos en el gobierno o en la vida que influye el gobierno, en su vida que influye el gobierno. Entonces, creo que estos movimientos se necesitan y por eso es que de mi parte, y usted lo sabe, que nosotros siempre apoyamos esta parte y somos amigos de apoyar estos movimientos. Porque además, si estamos hablando de participación y si estamos hablando de democracia, pues estos son mecanismos de participación ciudadana, aunque no sean legales tal cual como lo podemos resaltar muchas veces, porque no son vinculantes, sí son legítimos para movilizar la opinión de los colombianos. Y eso ayuda precisamente a legitimar acciones a futuro, y eso hay que hacerlo sin duda. Bien, yo dejo por ahí, Sabi,
continúe. Bienvenido, Sally. El doctor Alejandro, bienvenido. Furcas, bienvenido. Y Argis. Bueno, estamos iniciando el space y lo estamos replicando y le agradecemos que nos ayude a replicarlo para que llegue más lejos. Sally. Muy buenas noches, José. Muchas gracias. Efectivamente, pues lo que tú dices, mira, toda expresión, digamos, más que todo por injusticia, ¿no? Por lo que ya sabemos, y de control de narrativa, lo que el gobierno ya sabemos quién es decir que todo está bien, que dejemos así, que no pasa nada, que no se acate la ley, la orden, bueno, todo este aparte de tratar que ellos ya están dominando. Se me hace muy, en mi concepto, se me va a hacer muy difícil pensar pronto que si se vaya a usar, o sea, si se vaya a usar el artículo 109. No sé, o sea, en este país, lamentablemente, ya hay mucha desconfianza hacia tanto las políticas como hacia el mismo, digamos, organización, Estado, Constitución, inclusive, porque pues si las cosas, si ellas están allí pero no son efectivas, no se cumplen, pues realmente entramos en un estado ya así de anarquía, pero una anarquía de que ya son grupos armados controlando poblaciones y gente hacinada. Literalmente hay gente hacinada en ciudades, encerradas en ciudades, y pues yo espero que para estas elecciones, si van a haber elecciones, pues la gente empiece ya a despertar por sí mismo para darse cuenta de que se están siendo usadas, están siendo manipuladas por todo esto. Es que realmente es muy grande para mí, es muy grande todo el entramado de corrupción. Uno piensa que a veces es torpeza o que simplemente es malicia y no cumplir, pero muchas veces son cosas que son planeadas con muchísimo tiempo. Entonces, pues, como tú decías, el colombiano a pie no tiene tiempo porque está asfixiado, trabajando, consiguiendo lo del diario, no tiene tiempo de sentarse como nosotros en unos 15 minutos, una hora, y hablar y digamos, dedicarle un poquito de tiempo al tema. Y que si lo hace, pues va a haber muchos grupos que van a tratar de llevar mentiras o desinformación. No era nada más eso, los sigo escuchando a José, gracias por el espacio. Gracias, estamos de acuerdo en eso. Doctor Alejandro, lo invito a subir. Furcas está también por aquí, saludos también a Furcas y a Argi. No, bueno, creo que no te he escuchado, un saludo especial, no te lo hemos escuchado. Bien, el tema de hoy, doctor Alejandro, es nuestro el séptimo pilar, que es cero tolerancia a la corrupción, al delito, y cero tolerancia a la corrupción, al delito y al crimen de lesa humanidad. Ese es el tema de hoy. Y de alguna manera lo estamos trayendo porque vamos a repasar los 8 pilares que tenemos. Yo anuncié hace un momento que hemos programado con el doctor Iván ayer, pues, nos reunimos y bueno, algunas personas que asistieron y hablamos precisamente, vamos actualizándonos y cómo vamos avanzando, y vamos a hacer un evento presencial el día 17 de mayo. Precisamente de este movimiento que nació el 18 de mayo del año pasado. Hoy precisamente estamos cumpliendo 9 meses. Y en esos 9 meses que estamos cumpliendo hoy, 18 de mayo, es como una parte del proceso. Han pasado muchas cosas, pero las más relevantes es que ya existimos como movimiento de opinión. Lo segundo es que de alguna manera ya tenemos definido nuestra carga ideológica, que es trabajar y seguir trabajando sobre el republicanismo. El tercer componente, que también está claro, son los principios sobre los cuales nos vamos a soportar desde ahora hasta el final de nuestros días, y sobre el cual vamos a fortalecer nuestro movimiento, que esperamos en un tiempo muy cercano se convierta en partido. ¿Y por qué en partido? Porque nosotros sí creemos que los partidos deben de existir. Si estamos hablando, cualquiera que sea el sistema, deben de existir los partidos. Claro que deben de existir. El problema no son los partidos.
Ese no es el problema en Colombia ni en el mundo, ese no es el problema. El problema de fondo es que los partidos no distorsionan sus principios, distorsionan sus pilares, distorsionan precisamente sus valores, distorsionan pues obviamente sus objetivos principales. ¿Y por qué los distorsionan? Pues porque llegan personas, precisamente, o llegan comerciantes de la política y distorsionan el objetivo esencial de cada partido. Ahora, los partidos son necesarios, no importa la carga ideológica. Si son socialistas, pues no importa que sean socialistas. Si son socialdemócratas, pues tampoco. Y si son liberales, pues también. No importa cuál sea la carga ideológica. Pero lo importante aquí en los partidos es que si es socialdemócrata, liberal, conservador, socialista, comunista, es que los podamos identificar. Eso es lo importante. Pero es que ahora tenemos partidos que dicen que son sociales de centro y no sabe, y después los matizan de derecha y después de izquierda, después de socialdemócrata y terminan como bandidos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia y en el mundo inclusive. Pero cuando tenemos partidos claros, bien definidos, pues ya sabemos que existe y tiene una carga ideológica. Entonces, como decíamos, nosotros sí creemos en los partidos. Y los partidos tienen que tener una carga ideológica y tienen que tener una propuesta programática, porque eso es lo que los hace viables. Y eso es donde los colombianos, o en este caso me refiero a colombianos, a los colombianos nos puede permitir si apostamos por esa propuesta o no, y en dónde está nuestra diferencia. Bien, ese es acá el doctor Alejandro, si tiene la palabra, pero le voy a dar un saludo primero a todas las personas que están aquí, a Alma, Alquimista, Ilan, Ciudadanos, Julián, bienvenido Julián, y Rasta. Doctor Alejandro, no sé qué piensa al respecto. Don José Aldemar, un cordial saludo para usted y para todos los que están presentes, participando y escuchando en el space de todos los martes de Al Rojo Vivo, de la asociación del Partido Republicano. Pues sí, digamos que en un país cuyo diseño institucional ha sido signado por el clientelismo y por un fenómeno cultural del tejido social, pero que se ha incrustado en la política como es la corrupción, pues siempre será necesario tener el ideal de alcanzar la cero corrupción, ¿cierto? Cuando uno dice que uno tiene cero tolerancia a la corrupción, no significa que uno promete acabar con toda la corrupción. Y entonces volvemos a esas palabras que en su momento causaron tanto escándalo el expresidente Turbay, que decía que es que la corrupción había que llevarla a sus justas proporciones. Y en esencia, aunque es chocante esa afirmación, no deja de ser cierto, porque lo que hay que generar son los controles de todo índole, ¿no? Controles ciudadanos, controles administrativos, controles fiscales, controles sancionatorios administrativos y por último pues los controles punitivos, en esencia de todas las herramientas de una administración de justicia centrada en la especialidad del enjuiciamiento criminal. Pues sí, cada día nos damos cuenta que lo que tenemos es que en un ejercicio que no sé cuántos años vaya a tomar, tenemos que rediseñar todo ese sistema de pesos, frenos y contrapesos en este país, partiendo de una base, que es que al político lo que hay que quitarle son todos los privilegios. Entendemos que hay unos políticos que son los outsiders, están los políticos profesionales, están los políticos convenientes y está pues por supuesto los políticos del establecimiento absolutamente clientelizados y que manejan, por así decirlo,
los hilos de la corrupción. Y lo que hay que quitarles es el privilegio y entender que la política es un acto de servicio y que el servicio público tiene una